El polvo se levantó en nubes de ámbar y oro, mientras la diligencia traqueteaba abajo el sendero estrecho fuera de Paradise, Nevada, y Mira Lancaster apretó su cara contra la ventana una última vez, viendo el único hogar ella había alguna vez conocido desaparecer detrás de las colinas rocosas. El año era 1877 y el desierto se extendía interminablemente en cada dirección. Un brutal paisaje que había reclamado más vidas que había nutrido. Sin embargo, ella sintió su corazón romperse con cada giro de las ruedas que la llevaban más lejos del pequeño pueblo donde ella había enterrado a su padre hacía justo 3 días. Los arreglos habían sido hechos rápidamente por su tía en San Francisco, una mujer que Meera nunca había conocido, pero quien insistió a través de cartas frías y eficientes que una mujer joven de 21 años no tenía negocio manejando una pequeña tienda general sola en un pueblo fronterizo. La decisión había sido hecha sin su consentimiento. La tienda vendida para pagar las deudas de su padre, y ahora ella se sentaba en este coche abarrotado con sus pocas pertenencias, siendo enviada fuera como carga no deseada a una vida que ella nunca pidió. Los otros pasajeros apenas hablaron. Un mercader de aspecto cansado y su esposa, quienes habían abordado en Carson City, ambos de ellos dormitando, mientras el sol de la tarde golpeaba abajo sin piedad sobre el techo de lona. Meera sintió lágrimas amenazando de nuevo, pero las forzó a regresar, mirando sus manos dobladas en su regazo, todavía ásperas por años de apilar estantes y transportar suministros. Su padre le había enseñado a ser fuerte, a mantenerse erguida, incluso cuando los vientos del desierto intentaban derribarla, y ella no deshonraría su memoria desmoronándose ahora. Sin embargo, la injusticia de ello quemaba en su pecho como carbones calientes. Ella había querido quedarse a luchar por su derecho a permanecer en Paradise, pero el banco se había mantenido impasible, y el abogado de su tía tenía papeles que parecían triunfar su cada protesta. La diligencia de repente dio una sacudida, y la voz del conductor resonó aguda y alarmada sobre el ruido de cascos. Meera agarró el borde de su asiento mientras el vehículo disminuía la velocidad. Luego se detuvo completamente, el polvo asentándose alrededor de ellos en un silencio espeluznante, roto solo por el nervioso pisoteo de los caballos. A través de la ventana, ella pudo ver una figura solitaria a caballo la carretera adelante, silueteada contra el sol resplandeciente, como algo salido de un sueño febril. ¿Qué está pasando?, la esposa del mercader susurró, agarrando el brazo de su esposo. Antes de que cualquiera pudiera responder, la puerta se abrió, y Meera se encontró mirando el par más intenso de ojos grises que ella había visto jamás. El hombre que estaba allí era alto y delgado, curtido por el sol y el viento, probablemente no más de 24 o 25 años, con cabello oscuro que caía ligeramente demasiado largo debajo de su sombrero gastado. Él vestía una gabardina polvorienta marrón sobre ropa de rancho sencilla, y había algo casi desesperado en su expresión mientras la miraba directamente a ella. «Señorita Lancaster», él dijo, su voz áspera pero urgente, «necesito que baje de este coche. ¿Cómo sabe mi nombre?». Meera demandó, incluso mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. «Su padre era un buen hombre», el extraño dijo, «y lo que le están haciendo es incorrecto. Le pido por favor que baje y escuche lo que tengo que decir». El conductor había bajado de su puesto, claramente agitado. «Ahora vea aquí, no puede simplemente detener un coche de correo y acosar a los pasajeros. Reportaré esto a las autoridades en el próximo pueblo». El extraño lo ignoró completamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Meera. «Mi nombre es Yates Tucker. Poseo un rancho a unas 5 millas al norte de Paradise. Su padre me vendió suministros durante 3 años. Siempre justo, siempre honesto. Cuando escuché lo que pasó, lo que le estaban haciendo,
No pude permitirlo. Detuvo una diligencia entera para decirme esto. Miera dijo, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. Detuve esta diligencia, coche, porque no podía dejar que se fuera sin saber que tiene otra opción. Yates dijo, y ahora ella podía escuchar el temblor bajo sus palabras, como si él estuviera luchando contra su propia incertidumbre. Quédese en Paradise. Quédese y ayúdeme a manejar mi rancho. Necesito a alguien que sepa cómo manejar suministros, llevar cuentas, alguien inteligente y capaz. Su padre siempre habló muy bien de usted. Dijo que tenía más sentido para los negocios que la mitad de los hombres del pueblo. Esto es absurdo, el mercader interrumpió. Joven, no debe escuchar esta locura. Pero Meyera no podía apartar la vista del rostro de Yates Tucker, de la cruda honestidad que veía allí. ¿Quiere contratarme como peón de rancho? ¿Como socia? Yates corrigió. He estado intentando construir algo real allí afuera, pero me estoy ahogando en los detalles. Necesito ayuda y usted necesita una razón para quedarse. Esto podría funcionar para ambos. No tengo dinero, Mira dijo en voz baja. La tienda fue vendida. Todo se ha ido. No quiero su dinero, Yates dijo, y él dio un paso más cerca, bajando su voz para que solo ella pudiera escuchar. Quiero a alguien que entienda lo que significa luchar por algo en lo que cree. Alguien que no tenga miedo al trabajo duro. Su padre dijo que usted era la persona más fuerte que él conocía. Demuéstrele que tenía razón. Las palabras la golpearon como un golpe físico, robándole el aliento. Su padre había dicho eso sobre ella. Ella había pasado tantos años pensando que lo decepcionaba, que no era suficiente para salvarlo de la enfermedad que lentamente lo consumía. Ahora este extraño se paraba ante ella, ofreciéndole no caridad, sino oportunidad, no piedad, sino sociedad. Señorita Lancaster, realmente debemos continuar, el conductor dijo. Ya estamos atrasados. Mira miró al mercader y su esposa, al interior abarrotado del coche, al sendero polvoriento que se alejaba de todo lo que ella amaba. Luego ella miró de nuevo a Yates Tucker, a este hombre que literalmente había detenido su partida para ofrecerle una salvavidas que ella ni siquiera sabía que existía. Si me quedo, ella dijo lentamente, quiero un contrato apropiado, términos por escrito, no seré engañada de nuevo. Algo como alivio inundó el rostro de Yates, transformándolo completamente. Absolutamente. Podemos hacerlo redactar por el abogado en Paradise mañana. Tiene mi palabra. Su palabra, Mira repitió. Y luego, antes de que ella pudiera cuestionar su propia cordura, ella se puso de pie y recogió su bolso de viaje de debajo del asiento. Supongo que eso tendrá que ser suficiente por ahora. La esposa del mercader jadeó mientras Mira bajaba de la diligencia, sus botas golpeando la tierra dura y compacta con una finalidad que se sentía a la vez aterradora y estimulante. Yates inmediatamente se movió para ayudarla con el pequeño baúl que contenía el resto de sus posesiones, bajándolo con una facilidad que hablaba de años de trabajo físico. Está cometiendo un error, el mercader gritó. Una joven sola con un hombre extraño en el desierto. He estado sola por mucho tiempo, Mira dijo, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Al menos ahora, yo estoy eligiendo mi propio camino. El conductor murmuró algo poco halagador por lo bajo, pero subió de nuevo a su asiento, claramente ansioso por dejar atrás esta extraña escena. En cuestión de momentos, la diligencia se alejaba, y Meera se paró en medio del sendero del desierto con un hombre que ella había conocido hacía menos de 10 minutos, viendo su única ruta de escape desvanecerse en la distancia. Tengo un caballo, Yates dijo en el repentino silencio,
y una carreta esperando justo sobre esa cresta. No estaba seguro de que realmente estaría de acuerdo, pero esperaba. Esto es una locura. Mira dijo, pero ella ya lo seguía hacia donde un hermoso caballo bayo esperaba pacientemente. Ni siquiera lo conozco. Podría ser cualquiera, cualquier cosa. Podría ser. Yates estuvo de acuerdo, asegurando su baúl a la parte trasera de su silla de montar con eficiencia practicada. Pero no lo soy. Solo soy un hombre que vio una injusticia y decidió hacer algo al respecto, incluso si eso significaba parecer un tonto. ¿Por qué? Mira preguntó, la pregunta brotando de ella antes de que pudiera contenerla. ¿Por qué haría esto por alguien que ni siquiera conoce? Yates hizo una pausa, sus manos deteniéndose en las correas de cuero. Cuando él la miró, había algo vulnerable en su expresión, algo que la hizo pensar que él no estaba acostumbrado a revelar lo que yacía debajo de su exterior curtido. Hace 3 años, vine a Paradise sin nada más que un título de propiedad a una tierra que todos decían que no valía nada. Su padre fue el único que me extendió crédito, quien creyó que podía hacer algo de mí mismo. Él dijo que vio algo en mí, algún tipo de determinación que le recordaba a él mismo cuando era más joven. Cada mes le pagaba exactamente lo que le debía, y cada mes él preguntaba sobre el rancho, genuinamente interesado, genuinamente preocupado. Cuando él enfermó el año pasado, intenté ayudar, pero él era orgulloso, no aceptaría caridad. Él se giró, ajustando las correas con más fuerza de la necesaria. Escuché que murió y fui al funeral. Me paré atrás porque no pensé que tenía derecho a entrometerme en su dolor. Pero luego escuché a la anciana señora Patterson hablando sobre cómo usted estaba siendo enviada lejos, cómo el banco se había llevado todo, y no dejé de pensar en lo que su padre habría querido. Él la amaba más que a nada en este mundo, señorita Lancaster. Cada conversación que tuvimos, él encontraría una manera de mencionar algo que usted había hecho, alguna forma inteligente en que había organizado la tienda o ayudado a un cliente. Él estaba tan orgulloso de usted. Mera sintió las lágrimas que había estado conteniendo finalmente escapar deslizándose calientes por sus mejillas. Nunca me dijo eso. Algunos hombres no son buenos con las palabras, Yates dijo suavemente, pero sus acciones hablan lo suficientemente fuerte. Él no la querría atrapada en alguna ciudad viviendo una vida que alguien más eligió para usted. Así que decidí ofrecerle una alternativa, incluso si me hace parecer un lunático que detiene diligencias en medio de la nada. Una risa burbujeó a través de las lágrimas de Miera, sorprendiéndolos a ambos. Se da cuenta de que esto es probablemente lo más dramático que ha sucedido en la historia de Paradise. Bien, Yates dijo, y ahora él estaba casi sonriendo. El pueblo podría usar algo de emoción. Ahora vamos, llevémosla a la carreta antes de que alguien me reporte por secuestro. Ellos cabalgaron juntos hasta donde Yates había dejado su carreta, un vehículo robusto que hablaba de funcionalidad sobre belleza. El baúl de Meira fue transferido, y luego Yates la ayudó a subir al asiento de madera antes de tomar su lugar a su lado. Mientras comenzaban a moverse, dirigiéndose de regreso hacia Paradise, Meira se dio cuenta de que ni siquiera había hecho las preguntas más básicas sobre a lo que estaba accediendo. Cuénteme sobre su rancho, ella dijo, viendo el paisaje pasar en tonos de marrón y oro. ¿Cuál sería exactamente mi papel? Yates pareció relajarse ligeramente, como si su pregunta confirmara que ella estaba verdaderamente comprometida con este plan insano. Tengo unas 200 cabezas de ganado, buena calidad de reproducción que he estado construyendo durante los últimos 3 años. La tierra es decente con un arroyo que corre todo el año y suficiente pasto para mantener más animales si puedo permitírmelos. Tengo una casa pequeña, nada lujosa, pero sólida,
y un granero que necesita algunas reparaciones. También hay una barraca donde 3 peones de rancho se quedan durante las temporadas ocupadas, aunque ahora mismo solo estamos yo y un hombre a tiempo completo llamado Charlie, que ha estado conmigo desde el principio. Él la miró, midiendo su reacción. El problema es que soy bueno con el ganado y la tierra, pero soy terrible llevando la cuenta de los gastos, los pedidos de suministros. ¿Qué compradores son confiables? Todos los detalles de negocios que marcan la diferencia entre ganancias y pérdidas. El año pasado, casi perdí todo porque confié en el comprador equivocado y no tenía un plan de respaldo. Su padre me ayudó a resolverlo, me mostró dónde me estaba equivocando, pero no he mejorado mucho desde entonces. Necesito a alguien que pueda manejar ese lado de las cosas, que pueda convertir mi trabajo duro en un éxito real. ¿Y usted cree que yo puedo hacer eso? Mira preguntó. ¿Basado en qué? Conversaciones con su padre. Basado en el hecho de que usted mantuvo esa tienda general funcionando sin problemas durante años mientras su padre estaba enfermo. Yates dijo sin rodeos. Todos en el pueblo saben que usted era quien manejaba las cosas mucho antes de que él muriera. Simplemente no recibió el crédito porque era joven y mujer. Pero no me importa esa tontería. Me importan los resultados y sé que puede entregarlos. Su confianza en ella era a la vez halagadora y aterradora. Mera había pasado tanto tiempo escuchando que no era suficiente, que una mujer no tenía por qué intentar manejar las cosas, que escuchar una fe tan directa en sus habilidades se sentía casi extraño. ¿Qué hay de los arreglos de vivienda? Ella preguntó intentando concentrarse en preocupaciones prácticas. Mencionó una casa. Usted tendría su propia habitación, Yates dijo rápidamente. Privacidad completa. La casa es más grande de lo que necesito. Construida por el dueño anterior que tenía una familia. Hay 3 habitaciones, y yo solo uso una. Charlie se queda en la barraca por elección. Todo sería adecuado y respetable. Le doy mi palabra sobre eso. Y pago. Mira presionó, decidida a cubrir cada detalle. Habitación y comida más un porcentaje de las ganancias, Yates dijo. Podemos negociar los términos exactos con el abogado, pero estaba pensando en un 20% para empezar, aumentando si el rancho funciona tan bien como creo que lo hará con su ayuda. Además, usted tendría autoridad completa sobre las operaciones comerciales. Yo no cuestionaría sus decisiones en esa área. Era una oferta generosa, mucho más de lo que ella podría haber esperado. Mira estudió el perfil de Yates mientras él conducía, intentando entender qué tipo de hombre haría tal oferta a una virtual extraña. Él tenía una mandíbula fuerte, ella notó, y finas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de largas horas entrecerrando los ojos al sol. Sus manos en las riendas eran capaces y cicatrizadas, las manos de alguien que conocía el trabajo duro íntimamente. Había algo sólido en él, algo que hizo que sus instintos le dijeran que podía confiar en él, incluso si la lógica gritaba que todo esto estaba sucediendo demasiado rápido. Está bien, ella dijo. Finalmente, intentaré esto por 6 meses. Si no funciona para ninguno de nosotros, podemos separarnos sin resentimientos. Eso parece justo. Yates asintió lentamente. Suficientemente justo, aunque creo que dentro de 6 meses se preguntará por qué alguna vez consideró irse. Ellos llegaron a Paradise cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el desierto en tonos de naranja y púrpura que le quitaron el aliento a Mira. El pueblo era pequeño, solo una calle principal con edificios agrupados a cada lado, como niños acurrucándose juntos por seguridad contra la vasta inmensidad que los rodeaba.
Meera nunca había apreciado verdaderamente lo hermoso que era hasta que se enfrentó a la posibilidad de perderlo para siempre. Yates condujo directamente a la oficina de Henry Morrison, el único abogado del pueblo, un hombre corpulento de unos 50 años, que parecía completamente desconcertado cuando ellos entraron juntos. Señorita Lancaster, pensé que estaba en la diligencia de la tarde hacia Carson City. Cambio de planes, Mira dijo simplemente. El señor Tucker me ha ofrecido empleo y necesitamos un contrato redactado. ¿Puede ayudarnos? Morrison miró entre ellos con obvia curiosidad, pero fue lo suficientemente profesional como para no indagar demasiado. Pasaron la siguiente hora ultimando detalles. Todo, desde el porcentaje de ganancias de Miera hasta los protocolos para disputas, cláusulas de terminación y arreglos de vivienda. Morrison insistió en incluir provisiones que protegieran la reputación de Miera, señalando que la situación era lo suficientemente inusual como para invitar al chismorreo y que debían estar preparados para abordar cualquier preocupación de frente. Le recomiendo que tenga un acompañante que la visite regularmente, Morrison sugirió. Quizás la señora Patterson podría ir al rancho una vez a la semana. Ella es muy respetada y su presencia ayudaría a silenciar cualquier lengua viperina. La señora Patterson no me soporta, Megra dijo secamente. Ella piensa que soy demasiado franca. ¿Qué es exactamente por qué su aprobación importará? Morrison replicó. Confíe en mí en esto, señorita Lancaster. Las políticas de pueblos pequeños pueden parecer tontas, pero pueden hacer su vida muy difícil si las ignora. Ellos estuvieron de acuerdo con la sugerencia junto con varias otras medidas de protección. Para cuando los contratos fueron firmados y atestiguados, la oscuridad había caído sobre Paradise, y Mera se dio cuenta de que no había comido desde el desayuno. Yates pareció notar su fatiga y sugirió que cenaran en el restaurante del hotel antes de ir al rancho. La comida fue sencilla pero deliciosa. Pollo asado con papas y zanahorias, y Mera se encontró vorazmente hambrienta. Mientras comían, Yates le contó más sobre el rancho, sobre sus planes de expandirse a la cría de caballos eventualmente, sobre los desafíos de los derechos de agua y los depredadores y la constante batalla contra la sequía. Él habló con pasión, todo su rostro cobrando vida cuando describía su visión para el futuro, y Meera se encontró atraída por su entusiasmo a pesar de su agotamiento. Realmente lo ama, ella dijo, mirándolo por encima del borde de su taza de café. El rancho, la tierra, todo ello. Es lo primero que ha sido verdaderamente mío, Yates admitió. Crecí en un campamento minero en Colorado, hijo de un hombre que se bebía cada dólar que ganaba. Cuando él murió, no tenía nada. No era nada. Deambulé durante años, trabajando en trabajos ocasionales, nunca quedándome mucho tiempo en ningún lugar. Luego escuché sobre tierras abriéndose en Nevada, precios baratos para cualquiera dispuesto a arriesgarse. Reuní cada centavo que tenía y compré esa propiedad sin verla. Cuando finalmente la vi, pensé que había cometido el mayor error de mi vida. Él rió, pero había un filo en ello. Era tierra áspera, tierra dura con una choza desmoronada y más rocas que hierba. Pero era mía, nadie podía quitármela, y eso lo significaba todo. Así que empecé a trabajar desde el amanecer hasta el atardecer construyéndola en algo que valiera la pena tener. Y lentamente comenzó a hacerse real. Comenzó a convertirse en el hogar que nunca tuve al crecer. Mera entendió ese tipo de hambre, esa necesidad desesperada de demostrarse capaz de construir algo permanente. Me sentía así con la tienda, ella dijo en voz baja. Aunque era de mi padre, vertí todo en ella, la hice mejor, más eficiente, más rentable.
Pensé que si tan solo pudiera hacerla lo suficientemente exitosa, mostrar a todos lo bien que podía manejarla, tendrían que tomarme en serio. Pero al final no importó. Cuando él murió simplemente se llevaron todo. Eso no va a pasar con el rancho, Yates dijo firmemente. Usted tendrá protección legal, un contrato que no puede ser disuelto sin su consentimiento, y me tendrá a mí cuidándole la espalda, asegurándome de que nadie intente engañarle de nuevo. La certeza en su voz hizo que algo cálido se desplegara en el pecho de Mira. Apenas conocía a este hombre. Sin embargo, él ya había luchado más duro por sus derechos que cualquier otra persona. Gracias, ella dijo simplemente, por todo, por detener esa diligencia, coche, por ofrecerme esta oportunidad, por creer que soy capaz de más de lo que todos los demás parecen pensar. Tengo la sensación de que va a demostrar ser capaz de mucho más de lo que incluso yo imagino, Yates dijo, y la admiración en sus ojos hizo que las mejillas de Miera se sonrojaran. Ellos terminaron su comida y volvieron a subir a la carreta para la etapa final del viaje. El viaje al rancho los llevó lejos de las luces parpadeantes de Paradise y hacia la vasta oscuridad de la noche del desierto. Por encima de ellos, las estrellas brillaban en números imposibles, tan brillantes y cercanas que parecía que Meera podía alcanzarlas y arrancarlas del cielo. Ella nunca las había visto así, nunca había estado tan lejos del pueblo después del anochecer, y la belleza de ello le quitó el aliento. Es espectacular, ¿no es así? Yates dijo suavemente, notando su mirada hacia arriba. En noches claras, a veces me siento afuera durante horas mirando el cielo. Te hace sentir pequeño, pero también conectado a algo más grande. ¿Sabes? Mera sí sabía. Ella lo sentía ahora. Esta sensación de ser parte de algo vasto y eterno. El desierto y las estrellas y el hombre a su lado, todos entretejidos en un momento que se sentía casi mágico a pesar de su simplicidad. El rancho apareció gradualmente. Primero el oscuro contorno de los edificios contra el cielo estrellado. Luego los detalles emergiendo a medida que Yates encendía un farol colgando junto a la casa principal. Era, de hecho, modesta pero bien mantenida. Una estructura de madera con un porche cubierto y ventanas de vidrio que hablaban de cuidado y atención. El granero se alzaba más grande en la oscuridad, y Mera podía escuchar los suaves sonidos de los animales acomodándose para la noche. Charlie probablemente ya está dormido, Yates dijo mientras ayudaba a Mira a bajar de la carreta. Él es del tipo que se acuesta temprano y se levanta temprano. Te presentaré correctamente por la mañana. Por ahora, déjame mostrarte el interior. La casa estaba limpia y amueblada de forma sencilla con una gran sala principal que servía tanto de cocina como de espacio habitable, una chimenea de piedra en una pared y muebles robustos que parecían hechos a mano. Yates encendió más faroles y una luz cálida llenó el espacio, revelando estantes de libros, suministros de cocina organizados con precisión militar y pequeños toques que sugerían un hombre que se enorgullecía de su hogar. Su habitación está por aquí, Yates dijo, guiándola por un pasillo corto. Él abrió una puerta para revelar un dormitorio modesto con una cama de verdad, no solo un catre cubierto con una colorida colcha. Había una cómoda, un lavabo con una jarra y una palangana, e incluso un pequeño espejo en la pared. Cortinas colgaban en la ventana, sencillas pero alegres, y todo el espacio se sentía acogedor a pesar de su escasez. Espero que sirva, Yates dijo, sonando de repente incierto. Sé que no es lujoso, pero es cómodo. Es perfecto, Mera dijo honestamente, dejando su bolso de viaje y mirando a su alrededor con genuino placer. Mejor que cualquier lugar donde me haya quedado en años.
Mi habitación encima de la tienda era diminuta y siempre olía a queroseno. Yates se relajó visiblemente. Traeré su baúl y luego la dejaré instalarse. La letrina está atrás, a unos 20 metros de la casa. Hay un orinal debajo de la cama si lo necesita durante la noche. Me levantaré temprano para comenzar las tareas matutinas, pero usted debería dormir. Descanse de toda la emoción de hoy. Él se fue a buscar su baúl y Meera se acercó a la ventana, echando hacia atrás la cortina para mirar la oscuridad. No podía ver nada más que formas vagas y sombras. Sin embargo, sintió una extraña sensación de paz apoderarse de ella. Esto era real. Ella realmente lo había hecho. Había bajado de esa diligencia y se había adentrado en un futuro completamente desconocido. El terror de esa decisión todavía estaba allí, acechando en su pecho, pero ahora se mezclaba con algo más, algo que se sentía casi como esperanza. Yates regresó con su baúl, colocándolo con cuidado al pie de la cama. ¿Necesita algo más esta noche? No, creo que tengo todo, Mira dijo. Luego, impulsivamente, extendió la mano y tocó su brazo. Yates, quise decir lo que dije antes. Gracias. Me devolvió mi elección, mi autonomía. Eso significa más de lo que podría saber. Él la miró, su mano en su brazo, y algo parpadeó en su expresión. Algo intenso y complicado que se fue antes de que Mira pudiera registrarlo completamente. De nada, él dijo en voz baja. Que duerma bien, señorita Lancaster. Mera, ella corrigió. Si vamos a ser socios, debería llamarme Miera. Mesera, él repitió, y la forma en que dijo su nombre, suave y cuidadosa, hizo que su pulso se acelerara. Entonces debería llamarme Yates. Solo Yates, no más formalidad. Buenas noches, Yates, Miera dijo. Buenas noches, Miera. Él se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Y Meera estaba sola en su nueva habitación, en su nuevo hogar, en un rancho en medio del desierto de Nevada. Se puso su camisón, se lavó la cara en el lavabo y se metió en la cama, esperando permanecer despierta durante horas, procesando todo lo que había sucedido. En cambio, se quedó dormida casi de inmediato, arrullada por el profundo silencio y el agotamiento profundo de un día emocionalmente agotador. Ella despertó al sonido de gallos cantando y la luz de la mañana entrando por su ventana. Por un momento, estuvo completamente desorientada, incapaz de ubicar dónde estaba, o por qué su cama se sentía tan cómoda. Luego la memoria regresó, trayendo consigo una avalancha de emociones que la dejaron sin aliento. Ella realmente lo había hecho. Estaba aquí en el rancho, embarcándose en una sociedad con un hombre que acababa de conocer. Meera se vistió rápidamente con su ropa más práctica, una sencilla falda marrón y una blusa blanca, y trenzó su largo cabello castaño rojizo en una sola placa por su espalda. Cuando salió de su habitación, encontró la casa principal vacía, pero pudo escuchar voces afuera. Siguiendo el sonido, salió al porche y vio a Yates hablando con un hombre mayor cerca del granero, ambos gesticulando animadamente hacia algo que ella no podía ver. Yates la vio y la llamó con un gesto. Mera, buenos días. Ven a conocer a Charlie. Mientras se acercaba, Mera pudo ver mejor a Charlie, un hombre canoso de unos 50 años con el cabello castaño salpicado de gris y un rostro curtido que sugería toda una vida de trabajo al aire libre. Él la examinó con franca curiosidad pero sin maldad. Así que, usted es la joven que va a salvar esta operación de la terrible contabilidad de Yates, Charlie dijo extendiendo una mano callosa. Encantado de conocerla, señorita Lancaster. Soy Charlie Brennan. Solo mira, por favor, ella dijo, estrechando su mano firmemente.
y no estoy segura de salvar nada, pero ciertamente lo intentaré. Está siendo modesta, Yates dijo. Charlie le estaba diciendo a Mira ayer lo mucho que necesitamos a alguien que organice el lado comercial de las cosas. Usted sabe cómo soy con los números. Dios, sí lo sé, Charlie dijo con sentimiento. El mes pasado casi pidió alimento para ganado en lugar de alimento para caballos porque confundió los formularios de pedido. Habría sido un desastre si no lo hubiera notado. Yates tuvo la gracia de parecer avergonzado. Admito que tengo debilidades. Por eso Mera está aquí. Pasaron la siguiente hora recorriendo el rancho con Yates y Charlie, explicando las rutinas diarias, la condición del rebaño, los proyectos próximos y las preocupaciones actuales. Mera tomó notas mentales de todo, ya viendo áreas donde una mejor organización podría ahorrar tiempo y dinero. La operación era sólida en sus fundamentos, pero los detalles se estaban perdiendo, exactamente como Yates había descrito. ¿Dónde guarda sus registros financieros? Mera preguntó mientras regresaban a la casa. Yates parecía incómodo. En una caja en el estante de mi dormitorio. ¿Una caja? Mera repitió. Lo sé, Yates dijo a la defensiva. Le dije que era malo en esto. Muéstreme, Mera dijo simplemente. Lo que Yates presentó era menos un sistema de archivo y más una catástrofe. Los recibos estaban mezclados con las facturas. Las facturas estaban metidas con correspondencia personal y nada estaba fechado u organizado de ninguna manera discernible. Mera miró el caos por un largo momento, luego se arremangó. Está bien, ella dijo. Necesito un escritorio o al menos una mesa grande. Necesito material de escritura, libros de contabilidad, cajas de archivo, todo lo que tenga. Y necesito que me dejes sola el resto del día mientras le doy sentido a este desastre. ¿Tan malo? Yates preguntó débilmente. Peor, Mayra dijo, pero estaba casi sonriendo. Pero es arreglable. Todo es arreglable con suficiente tiempo y organización. Ella pasó todo el día organizando el desorden, creando pilas por categoría y fecha, haciendo listas de deudas pendientes e ingresos esperados, calculando gastos y márgenes de ganancia. Para la noche, ella tenía una imagen mucho más clara de la situación financiera del rancho y era a la vez mejor y peor de lo que había esperado. Yates tenía razón en que la operación era fundamentalmente sólida, pero estaba perdiendo una cantidad significativa de dinero debido a la desorganización y la falta de planificación. Con una gestión adecuada, el rancho podría ser genuinamente rentable en un año. Cuando Yates y Charlie entraron a cenar, Mira tenía páginas de notas extendidas sobre la mesa de la cocina y un brillo ligeramente maníaco en sus ojos. Necesitamos hablar, ella anunció, sobre una comida de frijoles y pan de maíz que Charlie había preparado. Mera expuso sus hallazgos iniciales. Explicó dónde se estaba desperdiciando dinero, qué compradores eran confiables y cuáles no, y qué inversiones darían el mejor rendimiento. Ambos hombres escucharon con creciente asombro mientras ella abordaba sistemáticamente problemas con los que habían estado luchando durante meses. ¿Cómo descubrió todo esto en un solo día? Yates preguntó, sonando casi raro. He estado haciendo este tipo de trabajo desde que tenía 15 años, Mira dijo con naturalidad. Una vez que entiendes los principios, es solo cuestión de aplicarlos consistentemente. Su problema no fue falta de inteligencia, Yates. Fue falta de tiempo e inclinación. Es brillante con la tierra y los animales. Permítame ser brillante con los números. Trato, Yates dijo inmediatamente. Absolutamente. Lo que necesite, me lo dice y lo haré realidad. Durante las siguientes semanas, Mera se dedicó a organizar las operaciones comerciales del rancho con un fervor que incluso la sorprendió a ella misma.
creó libros de contabilidad detallados, estableció relaciones con proveedores, negoció mejores términos en los contratos e implementó sistemas que hicieron que las operaciones diarias funcionaran con mayor fluidez. Yates le dio autoridad completa sobre estos asuntos, nunca cuestionando sus decisiones, y el rancho comenzó a transformarse bajo su gestión. Pero no era solo el trabajo lo que consumía los pensamientos de Mira, era el propio Yates. Ella se encontró cada vez más consciente de él, de la forma en que se movía con fácil confianza por su dominio, de la forma en que su rostro se iluminaba cuando hablaba de sus planes para el futuro, del sonido de su risa cuando Charlie contaba chistes horribles durante la cena. Entraron en una rutina cómoda comiendo juntos, discutiendo los negocios del rancho por las noches, a veces sentándose en el porche, después del anochecer para mirar las estrellas. Meera se dijo a sí misma que era una simple amistad, la cercanía natural que surgía de vivir y trabajar juntos. Pero no podía negar el aleteo en su estómago cuando Yates le sonreía, o la forma en que su pulso se aceleraba cuando su mano accidentalmente rozaba la suya al buscar el mismo documento. Nunca se había sentido así antes, nunca había tenido tiempo para el romance mientras cuidaba a su padre y administraba la tienda. Ahora, rodeada por la belleza cruda del desierto y la tranquila fuerza de un hombre que creía en ella, se encontró experimentando emociones que apenas entendía. Yates parecía similarmente afectado, aunque él era cuidadoso en mantener la distancia apropiada. Meera a veces lo sorprendía mirándola con una expresión que ella no podía descifrar del todo, algo tierno y anhelante y cauteloso todo a la vez. Él era infaliblemente respetuoso, nunca traspasando límites, pero había una corriente subterránea entre ellos que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. La señora Patterson comenzó a hacer sus visitas semanales como prometido, aunque ella claramente veía todo el arreglo con profunda sospecha. Meera soportó el escrutinio de la mujer mayor con tanta gracia como pudo reunir, sirviendo té y respondiendo preguntas invasivas sobre sus arreglos de vivienda. Pero incluso la señora Patterson tuvo que admitir eventualmente que todo parecía enteramente apropiado, y Meera parecía estar prosperando en su nuevo papel. «Me ha sorprendido, señorita Lancaster», la señora Patterson dijo durante su quinta visita. «Pensé que esta situación terminaría en escándalo y desastre, pero usted se ha comportado admirablemente y el rancho parece ir bien». «Gracias, señora Patterson», Meera dijo, intentando mantener la ironía fuera de su voz. «Su aprobación significa mucho». Después de que la mujer mayor se fue, Yates subió al porche donde Meera estaba mirando el polvo del buggy de la señora Patterson desaparecer por el camino. Eso pareció doloroso. Él dijo con simpatía. «Ella tiene buenas intenciones», Meera dijo, aunque sin mucha convicción, a su manera crítica e intrusiva. Yates rió. «Usted es más amable de lo que yo sería». La escuché interrogándola sobre si tenemos cerraduras adecuadas en las puertas de las habitaciones. «Ella quiere asegurarse de que ninguna impropiedad sea posible», Meera dijo, luego inmediatamente deseó no haber sacado el tema. Pendía entre ellos ahora esta conciencia de su proximidad, del hecho de que vivían solos juntos, excepto por Charlie en su distante barraca. «Meera», Yates dijo en voz baja, «sabe, yo nunca haría nada para comprometer su reputación o hacerla sentir incómoda». «Lo sé», Meera dijo, y ella sí lo sabía absolutamente. «Usted no ha sido más que respetuoso y honorable. Es solo... ¿Solo qué?» Yates la animó cuando ella se interrumpió. Meera luchó por encontrar palabras para la confusa mezcla de sentimientos dentro de ella. «Estoy agradecida por todo lo que ha hecho por mí.
Esta oportunidad, esta sociedad, me ha devuelto mi vida. No quiero hacer nada para ponerla en peligro. Usted no podría ponerla en peligro, Yates dijo con tranquila certeza. Se ha vuelto esencial para este rancho, para todo lo que estoy construyendo aquí. Pero más que eso, se ha vuelto esencial para mí. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de significado. El corazón de Mira martilleó en su pecho mientras ella se giraba para mirarlo completamente. Yates, no estoy pidiendo nada, Yates dijo rápidamente. Solo quería que supiera. Usted me importa, Mira. No solo como socia de negocios, sino como persona, como alguien a quien aprecio profundamente. Usted también me importa. Mera susurró. La admisión a la vez aterradora y liberadora. Más de lo que probablemente debería. ¿Por qué no debería? Yates preguntó, acercándose. Ambos somos adultos libres. Hemos construido algo real aquí, algo que va más allá de los negocios. ¿Sería tan malo reconocer eso? No lo sé, Mera admitió. Nunca me había sentido así antes. Me asusta. A mí también, Yates dijo. Y ahora él estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos grises. Pero quizás eso esté bien. Quizás las mejores cosas son las que nos asustan un poco. Él extendió la mano lentamente, dándole todas las oportunidades para apartarse, y suavemente le metió un mechón de cabello rebelde detrás de la oreja. El toque fue ligero como una pluma, pero envió electricidad corriendo por todo el cuerpo de Mira. Ella se encontró inclinándose hacia su mano, anhelando más contacto, incluso mientras su mente racional gritaba advertencias sobre los riesgos de mezclar negocios con emociones. No debería querer esto, Mira dijo. Es demasiado complicado. La vida es complicada, Yates replicó. Podemos manejar lo complicado. Y luego, antes de que Mira pudiera disuadirse, ella acortó la distancia entre ellos y lo besó. Fue breve y tentativo, apenas más que un roce de labios, pero se sintió como si el mundo entero se hubiera desplazado sobre su eje. Cuando se separaron, Yates la miraba con asombro y algo muy parecido a la alegría. He querido hacer eso durante semanas, él admitió, su voz áspera. ¿Por qué no lo hizo? Mira preguntó sin aliento, porque estaba aterrorizado de arruinar esto, de alejarla o de hacerla pensar que tenía motivos ocultos cuando le ofrecí esta sociedad. Su confianza lo significa todo para mí. Mira, no la arriesgaría por nada. La cruda honestidad en sus palabras derritió la última de las reservas de Mira. No ha arruinado nada, ella dijo suavemente. Si acaso, lo ha mejorado. Se besaron de nuevo, más tiempo esta vez, y Mera se sintió cayendo en la sensación, en la calidez y la rectitud de ser sostenida por este hombre que había luchado por ella cuando nadie más lo haría. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente aturdidos, Yates apoyó su frente contra la de ella. Probablemente deberíamos hablar de esto, él dijo. Averiguar qué significa, cómo queremos avanzar. Probablemente, Mira estuvo de acuerdo. Pero ahora mismo, ¿podemos simplemente sentarnos aquí, estar juntos sin analizar todo? Absolutamente, Yates dijo, y él la guió al columpio del porche, atrayéndola cerca a su lado. Se sentaron en un cómodo silencio mientras el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo en brillantes tonos de naranja y rosa. Mera sintió una paz que no había conocido en años, una sensación de estar exactamente donde debía estar. Durante los meses siguientes, su relación se profundizó y evolucionó. Fueron cuidadosos en mantener la decencia, especialmente cuando la señorita Patterson visitaba o cuando tenían que ir a Paradise en busca de suministros.
pero en la privacidad del rancho, permitieron que sus sentimientos florecieran. Yates cortejó a Mira apropiadamente, trayéndole flores silvestres del prado, llevándola a paseos para ver las partes más hermosas de su tierra, enseñándole a disparar para que nunca se sintiera indefensa o asustada. Mira, a su vez, ayudó a Yates a verse a sí mismo a través de sus ojos como algo más que un muchacho pobre que había tenido suerte. Ella le mostró cómo su visión y determinación habían construido algo genuinamente impresionante, cómo sus instintos sobre la tierra y los animales eran casi infalibles, cómo su amabilidad con sus trabajadores y tratos justos con otros lo convertían en un hombre digno de respeto. Bajo su aliento, Yates se irguió más alto, habló con más confianza, comenzó a verse a sí mismo como el éxito que realmente era. El rancho prosperó bajo sus esfuerzos combinados. Para fines del primer año, habían pagado todas las deudas pendientes y acumulado ganancias significativas. Pudieron contratar a 2 peones de rancho adicionales, expandir el rebaño y comenzar a comprar caballos de cría como Yates siempre había soñado. La noticia sobre la calidad del ganado y los tratos justos del rancho Tucker se extendió, y los compradores comenzaron a buscarlos a ellos en lugar de al revés. En una tarde clara, a finales de septiembre, poco más de un año después de que Yates había detenido esa diligencia, él le pidió a Mira que diera un paseo con él después de la cena. Ellos se alejaron de la casa hacia una pequeña colina que dominaba todo el rancho, viendo la última luz desvanecerse del cielo. ¿Recuerdas hace un año? Yates preguntó, cuando básicamente te embosqué en el camino. Recuerdo que pensé que eras increíblemente valiente o completamente insano. Mira dijo con una sonrisa. Probablemente un poco de ambos, Yates admitió. No tenía un plan real más allá de detener ese coche y esperar que escucharas. Cuando realmente aceptaste venir conmigo, me quedé en shock. La mejor decisión que he tomado, Mira dijo simplemente. Yates se volvió para mirarla, tomando ambas manos en las suyas. Mira, este año contigo ha sido el más feliz de mi vida. No solo me has ayudado a construir un rancho exitoso, me has ayudado a construir un hogar real lleno de propósito y alegría y amor. Porque te amo. Te he amado desde aproximadamente una semana después de que llegaste, cuando te vi destrozar mi desastre de sistema de archivo y volver a armarlo como si fuera lo más natural del mundo. Los ojos de Mira se llenaron de lágrimas. Yo también te amo, tanto que a veces me aterra. Entonces asustémonos juntos, Yates dijo y él se arrodilló, aún sosteniendo sus manos. Cásate conmigo, Mira. No porque sea práctico o esperado, sino porque quiero pasar cada día del resto de mi vida contigo. Quiero construir este futuro juntos, como socios en cada sentido de la palabra. ¿Te casarás conmigo? Sí, Mira dijo, la palabra brotando de ella en un sollozo de pura felicidad. Sí, absolutamente sí. Yates se levantó y la atrajo a sus brazos, besándola con una pasión que habían estado reprimiendo cuidadosamente durante meses. Cuando finalmente se separaron para respirar, ambos reían y lloraban a la vez, aturdidos de alegría y alivio y la simple corrección del momento. Todavía no tengo un anillo, Yates dijo disculpándose. Quería preguntarte primero, asegurarme de que dirías que sí antes de gastar dinero en algo que quizás no quieras. No necesito un anillo, Mira dijo. Solo te necesito a ti. Pero Yates insistió en conseguirle algo especial, y la próxima vez que fueron a Paradise, él la llevó a la tienda general donde vendían una pequeña selección de joyas. Mira eligió un sencillo anillo de oro con un diminuto diamante, nada ostentoso, pero hermoso en su elegancia discreta. Yates se lo deslizó en el dedo allí mismo en la tienda,
y la señora Patterson, que casualmente estaba de compras, casi dejó caer su canasta en shock. «Están comprometidos», la anciana tartamudeó. «Pero esto es tan repentino». «Señora Patterson», Mira dijo con una diversión apenas disimulada. «Llevo viviendo en su rancho más de un año. Nos ha inspeccionado semanalmente para asegurarse de que todo esté en orden. Nada de esto es repentino». «Bueno, supongo que si lo pone así», la señora Patterson dijo, recuperando la compostura. «Felicidades, señor Tucker, señorita Lancaster. Les deseo a ambos mucha felicidad». Fue quizás lo más sincero que la señora Patterson les había dicho a cualquiera de ellos. Se casaron 6 semanas después en una sencilla ceremonia en la iglesia de Paradise, con Charlie actuando como el padrino de Yates y la esposa del dueño de la tienda general como testigo de Mira. Casi todo el pueblo acudió, curioso por la pareja inusual, cuya sociedad había sido objeto de muchos chismes, pero cualquier susurro restante de impropiedad fue silenciado cuando el pastor los declaró marido y mujer, y Yates besó a Mira con tal obvio amor y devoción que varias mujeres de la congregación suspiraron audiblemente. La celebración de la boda se llevó a cabo en el rancho con mesas puestas en el patio y comida preparada por la mitad de las esposas del pueblo que habían decidido tomar a Mira bajo su ala colectiva ahora que estaba respetablemente casada. Charlie había decorado el granero con faroles y flores silvestres, creando un espacio mágico para bailar y celebrar. Cuando el sol se puso y las estrellas emergieron, Yates guió a Mira en un simple vals, ambos riendo de su propia falta de habilidad, pero sin importarles en lo más mínimo. «¿Cómo se siente ser la señora Tucker?», Yates preguntó, acercándola. «Se siente como volver a casa», Mira dijo honestamente. «Como si todo lo que pasé, todo el dolor y la pérdida y la lucha, me llevaron exactamente a donde se suponía que debía estar». «Pienso en eso a veces», Yates admitió, «en cómo casi no detengo esa diligencia. Me quedé en la carretera durante 20 minutos discutiendo conmigo mismo, convencido de que estaba a punto de hacer el ridículo. Si hubiera esperado 5 minutos más, el coche habría pasado y ahora mismo estarías en San Francisco». «Pero no esperaste», Mira dijo alcanzando su mano para acunar su rostro. «Te arriesgaste conmigo, con nosotros, con la posibilidad de que algo hermoso pudiera surgir de tomar un riesgo. Ese coraje cambió nuestras vidas». «Tú cambiaste todo», Yates corrigió. «Tomaste un rancho en apuros y lo convertiste en un imperio. Me diste 3 hermosos hijos y una vida más plena de lo que nunca imaginé posible. Eres la mujer más notable que he conocido, Mira Tucker». «Somos notables juntos», Mira dijo suavemente. «Eso es lo que hace que esto funcione. No yo o tú por separado, sino nosotros como equipo, como socios en cada sentido». Se sentaron en cómodo silencio mientras la última luz se desvanecía del cielo, las manos entrelazadas, los hombros tocándose, perfectamente contentos en la presencia del otro. Debajo de ellos, el rancho se extendía como un testimonio de lo que 2 personas podían construir cuando creían el uno en el otro completamente. Los niños crecieron y el rancho evolucionó con ellos. William, a los 18, mostró habilidades de liderazgo naturales y asumió cada vez más responsabilidades importantes manejando las operaciones ganaderas. Clara, ahora de 14, había descubierto un talento para la cría y entrenamiento de caballos que rivalizaba con los instintos de su padre. Thomas, el más joven con 10 años, todavía estaba encontrando su lugar, pero mostraba signos del ingenio para los negocios de su madre. Yates y Mira vieron a sus hijos florecer con profunda satisfacción, sabiendo que les habían dado algo precioso,
una herencia construida sobre el trabajo duro, la integridad y el amor. El Rancho Tucker continuaría más allá de ellos, un legado que tocaría a generaciones aún por nacer. En una cálida tarde de la primavera de 1895, toda la familia se reunió en el porche después de la cena, una tradición que habían mantenido a lo largo de los años. William estaba contando una historia sobre un difícil potrillo que había manejado esa mañana, su voz segura y resuelta. Clara lo estaba bromeando de buen humor sobre su dramática narración, mientras Thomas escuchaba con atención absorta, siempre ansioso por aprender de sus hermanos mayores. Mara se sentó en la mecedora que Yates le había hecho cuando estaba embarazada de William, observando a su familia con un corazón tan lleno que casi le dolía. Yates se paró detrás de ella, su mano descansando suavemente sobre su hombro, y ella extendió la mano para cubrirla con la suya. ¿Feliz?, él preguntó en voz baja. Más de lo que tengo palabras para expresar. Mira respondió. Pensó en la joven que había sido sentada en esa diligencia con sus pocas posesiones, siendo llevada lejos de todo lo que amaba. Recordó la desesperación, la sensación de impotencia, la creencia de que su vida había terminado a los 21 años. Qué equivocada había estado. Su vida no había terminado ese día. Había sido interrumpida por un vaquero lo suficientemente valiente como para detener una diligencia y ofrecerle una elección. Todo lo bueno en su vida había fluido de ese único momento, del coraje de Yates y su voluntad de arriesgarse a algo desconocido. Su historia de amor no fue una de amor a primera vista o grandes gestos románticos. Fue más tranquila que eso, construida sobre el respeto y la sociedad, sobre el trabajo compartido y los sueños comunes, sobre elegirse el uno al otro cada día a través de los momentos mundanos y los desafiantes. Mientras las estrellas emergían en lo alto y las voces de sus hijos se mezclaban con los sonidos de la noche del desierto, Mera sintió la profunda paz que venía de saber que estaba exactamente donde pertenecía. Había encontrado su lugar en el mundo, no en alguna ciudad distante, viviendo la versión de su vida de otra persona, sino aquí en el desierto de Nevada, construyendo un imperio con un hombre que la había amado lo suficiente como para luchar por ella, incluso antes de que realmente la conociera. El Rancho Tucker se mantendría durante generaciones, un monumento a lo que era posible cuando dos personas se comprometían plenamente a construir algo juntos. Pero más que eso, se mantuvo como prueba de que a veces los momentos más importantes de la vida provenían de lugares inesperados, de encuentros casuales en caminos polvorientos y decisiones de una fracción de segundo, tomadas por fe en lugar de certeza. Mera había sido llevada una vez, arrastrada por las circunstancias y las decisiones de otros que creían saber lo que era mejor para ella. Pero Yates había detenido ese viaje, le había pedido que se quedara, y al hacerlo le había devuelto su autonomía, su poder, su derecho a elegir su propio destino. Ella lo había elegido a él, había elegido esta vida, y la elegiría de nuevo cada día por el resto de sus años. A medida que la familia se dispersó finalmente a sus habitaciones, Yates y Mira se quedaron en el porche, reacios a terminar la noche perfecta. El desierto se extendía a su alrededor en todas direcciones, vasto y hermoso en el suyo. Esta tierra los había probado, los había desafiado y finalmente había recompensado su perseverancia con abundancia sin medida. Te amo, Yates dijo, atrayendo a Mira a sus brazos. Justo tanto ahora como el día que me casé contigo, más incluso. Yo también te amo, Mira susurró contra su pecho. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para detener esa diligencia. Gracias por verme cuando todos los demás me pasaron por alto. Gracias por cada día de esta vida extraordinaria. Gracias por decir que sí, Yates replicó.
por arriesgarte con un vaquero loco que no podía dejarte ir sin luchar. Se besaron en la oscuridad, aún encontrando magia el uno en el otro después de casi 2 décadas juntos. Cuando finalmente entraron a su propia habitación, la casa se sumió en una tranquila paz, albergando una familia construida sobre el coraje y el amor, y una fe inquebrantable el uno en el otro. Los años continuaron pasando, trayendo los cambios inevitables del tiempo. Charlie envejeció y finalmente falleció pacíficamente mientras dormía, profundamente llorado por la familia que lo había adoptado como propio. Los niños crecieron hasta la edad adulta y comenzaron a forjar sus propios caminos. William asumiendo más de las operaciones diarias del rancho. Clara estableciendo una reputación como una de las mejores entrenadoras de caballos en Nevada. Thomas yendo a la universidad en California para estudiar negocios, pero siempre planeando regresar a casa. Yates y Miera también envejecieron, su cabello volviéndose plateado, sus cuerpos llevando las marcas de décadas de duro trabajo físico, pero su amor nunca se atenuó. Si acaso, se profundizó con el tiempo, convirtiéndose en el fundamento sobre el cual se construyó todo lo demás en sus vidas. Todavía daban paseos nocturnos juntos cuando el clima lo permitía. Todavía se quedaban despiertos hasta tarde hablando de sueños y planes. Todavía encontraban formas de hacerse reír el uno al otro. En su 30 aniversario de bodas en 1908, sus hijos les organizaron una celebración que reunió a casi todos en Paradise y los ranchos circundantes. La gente vino de kilómetros de distancia para honrar a la pareja que había construido un imperio a través del trabajo duro y la integridad, que había demostrado que las asociaciones entre hombres y mujeres podían basarse en el respeto mutuo y el poder compartido. Mientras Yates y Miera bailaban juntos en el granero, que había sido decorado con flores y faroles, rodeados de hijos, nietos y amigos acumulados a lo largo de una vida. Reflexionaron sobre lo lejos que habían llegado desde aquel día polvoriento en que un vaquero desesperado había detenido una diligencia para ofrecer a una joven afligida otra opción. La mejor decisión que he tomado, Yates dijo haciéndose eco de palabras que habían compartido muchas veces a lo largo de los años. La mejor decisión que ambos tomamos, Miera corrigió, elegirnos el uno al otro cada día a través de todo lo que la vida nos trajo. Bailaron hasta que la música se detuvo y los invitados comenzaron a marcharse. Luego se pararon juntos en el porche, observando cómo emergían las estrellas, tal como lo habían hecho innumerables veces antes. El rancho se extendía ante ellos, ahora gestionado principalmente por William, pero aún conservando las marcas de todo lo que habían construido juntos. Los nietos dormían en las habitaciones que habían añadido a lo largo de los años, la próxima generación que llevaría adelante el legado Tucker. Miera pensaba a menudo en el legado ahora que ella y Yates entraban en sus 60. ¿Qué dejarían atrás cuando se fueran? Ciertamente el rancho, la encarnación física de su trabajo y sueños compartidos. Pero más que eso, dejarían el ejemplo de su sociedad, la prueba de que el amor construido sobre el respeto y la igualdad podía resistir cualquier tormenta. Dejarían hijos y nietos que habían aprendido al verlos que el coraje y la compasión no eran debilidades, sino fortalezas. A medida que envejecieron, Yates y Miera se retiraron gradualmente de las operaciones diarias del rancho, confiando en William y su esposa para que manejaran las cosas con el mismo cuidado que ellos habían mostrado. Pasaron su tiempo de manera diferente ahora, viajando ocasionalmente para visitar a Thomas en California o a Clara en su granja de caballos en Oregón, pero siempre regresaban a Paradise, al rancho que había sido el centro de su universo durante más de 3 décadas.
En la primavera de 1912, Meyer enfermó de neumonía. Llegó de repente, dejándola débil y con dificultad para respirar. Jade se negó a apartarse de su lado, durmiendo en una silla junto a su cama, cuidándola con la misma devoción que había mostrado durante todo su matrimonio. El médico venía a diario, pero poco podía hacer excepto mantenerla cómoda y esperar a ver si su cuerpo podía combatir la infección. Durante varios días, Miera estuvo entrando y saliendo de la conciencia. Su respiración trabajosa, su piel pálida. Yates le sostuvo la mano constantemente, hablándole incluso cuando ella no podía responder, contándole historias de su vida juntos, recordándole todas las razones por las que necesitaba luchar. Los niños vinieron, sentándose en vela, orando por la recuperación de su madre. Al cuarto día la fiebre de Mira cedió. Se despertó con los ojos claros y lúcida, apretando débilmente la mano de Yates. «Te ves terrible», ella graznó, su voz ronca por días de toser. Yates rió entre lágrimas. «Me asustaste de muerte. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente», Mera dijo con un atisbo de su espíritu habitual. «Tenemos más vida para vivir juntos todavía». Y tenía razón. Mera se recuperó lenta pero completamente, saliendo de su enfermedad con una renovada apreciación por cada día que tenía. Ella y Yates hicieron un pacto para pasar sus años restantes enfocándose en la alegría, en los placeres simples que a veces habían dado por sentados durante sus décadas más ocupadas. Hicieron largos paseos por el desierto, solo ellos dos, explorando rincones de su vasta propiedad que no habían visitado en años. Pasaron horas jugando con sus nietos, transmitiéndoles historias y habilidades y sabiduría acumulada a lo largo de décadas. Se sentaron en el porche cada tarde sin falta, observando la puesta de sol sobre la tierra que habían moldeado y que los había moldeado a ellos a cambio. En el otoño de 1915, mientras luces doradas se inclinaban sobre el desierto y las primeras brisas frescas insinuaban el invierno por venir, Yates y Mera celebraron lo que sería su último aniversario juntos. Yates se había vuelto más frágil durante el último año, su cuerpo finalmente mostrando el esfuerzo de toda una vida de trabajo duro, pero sus ojos aún se iluminaban cuando miraba a Mera. Todavía conservaba ese mismo asombro que había mostrado cuando ella bajó por primera vez de la diligencia todos esos años atrás. 37 años, Mera dijo, tomando su mano mientras se mecían lentamente en el porche. ¿Quién hubiera pensado que ese vaquero imprudente que detuvo una diligencia me daría casi 4 décadas de felicidad? Yo lo sabía, Yates dijo con tranquila certeza. Desde el momento en que aceptaste quedarte, supe que construiríamos algo extraordinario juntos. Y lo hicimos, Mira. Mira todo esto. Él señaló el rancho extendido ante ellos, la casa llena de familia, el legado que habían creado. Hicimos algo que importaba. Construimos un hogar, criamos buenos hijos, creamos algo que nos sobrevivirá a ambos. Pero más que eso, nos amamos bien el uno al otro. Eso es de lo que estoy más orgulloso. Yo también, Miera susurró, lágrimas deslizándose por sus mejillas curtidas. Amarte ha sido la mayor alegría de mi vida. Yates falleció pacíficamente mientras dormía 2 semanas después. Miera a su lado como lo había estado durante casi 4 décadas. Tenía 70 años y dejó un legado que tocó no solo a su familia inmediata, sino a toda la comunidad de Paradise y más allá. El funeral atrajo a gente de todo Nevada y estados vecinos, todos viniendo a rendir respeto a un hombre que había vivido con integridad y construido algo real. Mera se afligió profundamente, pero no amargamente. Había sido bendecida con 37 años de verdadera sociedad.
de amor genuino que la había sostenido a través de cada desafío. Ella permaneció en el rancho rodeada de hijos y nietos, aún ofreciendo consejos cuando se le pedían, pero contenta de dejar que la generación más joven liderara. En las noches tranquilas, ella se sentaría en el porche sola, recordando. Pensaba en aquel día en el camino polvoriento, en la joven que había sido, asustada y afligida e impotente. Pensaba en Yates a caballo bloqueando la diligencia, sus ojos grises brillando con determinación mientras le ofrecía una elección. Pensaba en cada momento que había seguido, la sociedad que habían forjado, el amor que había crecido entre ellos como algo inevitable y perfecto. Mara vivió otros 8 años después de que Yates falleció. Suficiente tiempo para ver nacer a bisnietos. Suficiente tiempo para ver el rancho seguir prosperando bajo un nuevo liderazgo, mientras aún honraba los principios que ella y Yates habían establecido. Permaneció perspicaz y comprometida hasta el final, su mente para los negocios aún rápida, incluso cuando su cuerpo se debilitaba. Cuando murió pacíficamente en 1923, a la edad de 78 años, rodeada de familiares en la habitación que había compartido con Yates durante tantos años, sus últimos pensamientos fueron para aquel camino del desierto donde todo había cambiado. Casi podía verlo allí, joven y nervioso y valiente, deteniendo el mundo para ella. Casi podía sentir el momento de la decisión cuando ella había elegido bajar de esa diligencia y adentrarse en un futuro que no podía haber imaginado. El rancho Tucker continuó mucho después de que sus fundadores se hubieran ido, creciendo y evolucionando con cada generación, pero nunca perdiendo el carácter esencial que habían establecido. La historia de cómo comenzó se convirtió en leyenda familiar, contada y recontada a cada nueva generación. El relato de un vaquero que amó a una mujer antes incluso de conocerla, que detuvo una diligencia para ofrecerle una elección, que construyó un imperio sobre el coraje y la sociedad y una fe inquebrantable. En Paradise, Nevada, donde el desierto se extendía interminablemente bajo vastos cielos, el nombre Tucker se hizo sinónimo de integridad, trabajo duro y el tipo de amor que transformó no solo 2 vidas, sino incontables otras que presenciaron su poder. Visitantes del rancho décadas y luego generaciones después escucharían la historia y se maravillarían con el romanticismo de ella. El drama de un hombre deteniendo una diligencia en partida para pedirle a una mujer que se quedara para siempre. Pero aquellos que realmente entendieron sabían que se trataba de mucho más que romance. Se trataba de ver el valor de alguien cuando otros los desestimaban. Se trataba de ofrecer sociedad en lugar de caridad, respeto en lugar de lástima. Se trataba de 2 personas eligiéndose el uno al otro cada día a través de todos los momentos que componen una vida bien vivida. Se trataba de construir algo duradero no a través de grandes gestos, sino a través del compromiso diario con sueños compartidos y apoyo mutuo. El legado de Yates y Mira Tucker perduró en la tierra que habían moldeado, en los hijos y nietos y bisnietos que llevaron adelante sus valores, en el mismo paisaje de Paradise, transformado por su presencia. Pero sobre todo, perduró como una historia sobre el coraje, sobre el poder de una sola elección para cambiarlo todo, sobre un amor que fue ganado y nutrido y sostenido a través de décadas de sociedad. La diligencia que Yates había detenido ese día en 1877 hacía mucho que se había podrido, reemplazada por automóviles y eventualmente otras formas de transporte. El camino polvoriento se pavimentó. El pequeño pueblo de Paradise creció hasta convertirse en algo más grande y más moderno. Pero la historia permaneció, transmitida a través de generaciones,
Un recordatorio de que a veces los momentos más importantes de la vida provienen del coraje de actuar, de ofrecer a alguien una elección que no sabían que tenían, de creer en la posibilidad incluso cuando la lógica sugería lo contrario. Y en algún lugar en la vasta noche del desierto bajo estrellas que brillaban eternas e inmutables, los espíritus de un vaquero y la mujer a quien había amado lo suficiente como para detener el mundo por ella bailaron, siempre jóvenes, siempre eligiéndose el uno al otro, siempre construyendo su extraordinaria vida juntos, un amanecer a la vez.